Trataremos en esta segunda sesión el tema de la fundamentación de la bioética. Fundamento es lo que da base o soporte o que sirve para fundar o sostener una cosa. Fundamentar es dar las razones de una cosa y fundamentación es el establecimiento de la causa de algo en el sentido de su razón de ser. Cuando hablamos de fundamentación de la bioética nos referimos a los principios o razones en las cuales se basa esta disciplina para realizar juicios morales y hacer sus planteamientos, desde las diversas perspectivas que ofrece el pluralismo ético y la multidisciplinariedad. Nuestras acciones están guiadas no solo por la razón, que es el componente objetivo, sino también participan en mayor o menor grado nuestras emociones, valores, creencias, tradiciones, que constituyen el componente subjetivo. El componente objetivo es racional cuando está conforme con la razón teórica. El subjetivo no es racional, pero puede ser razonable, si está de acuerdo con la razón práctica que es la moral. El reconocido bioeticista español Diego Gracia nos dice lo siguiente: en la experiencia moral no solo participamos con razones, sino también con emociones, valores, creencias, tradiciones, etc., que están en nuestra subjetividad. Los valores, como productos estimativos, tienen un fuerte componente emocional y las creencias pueden y deben ser razonables, pero no racionales. Ahora bien, si en la experiencia moral intervienen factores tan diversos, ¿qué puede tener de extraño que no sea igual para todos? La propia experiencia moral es distinta en unos y otros casos, y por lo tanto la explicación o teoría moral que este tal aceptará como correcta será distinta. La fundamentación es una labor que requiere rigor, reflexión, análisis, argumentación consistente y una buena dosis de humildad intelectual. Es importante que hagamos la distinción entre lo que significa ser racional y lo que significa razonable. Racional es lo que la razón puede pensar, calcular, conocer o al menos de derecho a explicar. Es lo conforme con la razón teórica. Razonable corresponde al deseo de las personas de vivir en conformidad con la razón. Es lo conforme con la razón práctica, que es la moral. Es racional lo que la razón puede conocer o explicar, y es razonable lo que ella puede justificar en relación con un determinado número de deseos o ideales. Una teoría moral es un conjunto coherente y sistemático de normas morales que fundamentan el juicio moral. En bioética hay dos tipos de teorías morales: las que califican las acciones solo a priori, en función del apego a las normas, al deber ser, que constituyen los medios, y por ello se las llama deontológicas, y las que califican a posteriori, en función de los fines y consecuencias, por lo que se les llama teleológicas o éticas de la responsabilidad. Ambos tipos son necesarios. Es importante aclarar que la disciplina madre, la ética, tiene una gran variedad de fundamentaciones en función a las diversas corrientes filosóficas que se han dado a lo largo de la historia. La bioética tiene sus propios sistemas morales. Los más importantes son el principialismo, que se origina en Norteamérica, y el humanista, basado en el respeto a la persona, predominante en el continente europeo. Pero también ha adoptado algunos paradigmas de la moralidad común, como la regla de oro y el imperativo categórico de Kant, los cuales son consensos morales que se han dado entre los seres humanos a lo largo del tiempo. La regla de oro es una norma que regula básicamente las relaciones interpersonales y ha tenido muchas versiones, unas de formulación negativa y otras afirmativa. Una formulación negativa es: no hagas a otro lo que no deseas que te hagan a ti.
Y una positiva sería: lo que tú quieres que otros hagan, hazlo tú también. Está presente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en la mayoría de las religiones. También ha sido analizada por grandes filósofos desde la antigua Grecia hasta la actualidad. La regla de oro se encuentra en la base de la empatía y tiene importantes aplicaciones en la ética médica. El reconocido filósofo alemán Immanuel Kant, máximo representante del racionalismo, intentó fundamentar la moralidad en la pura razón. Él es el autor del conocido imperativo categórico, el cual plantea que las personas siempre deben ser tratadas como fines en sí mismos y no como medios para alcanzar otros fines, como si lo plantean otras corrientes filosóficas como el utilitarismo. De los principios se derivan normas o reglas que, como dijimos anteriormente, tienen un carácter más específico y un alcance más restringido, y estas se traducen en obligaciones o formas de actuar en situaciones concretas. La teoría moral basada en principios, denominada principialismo, surgió, al igual que la bioética, en los Estados Unidos de América. Fue el producto de 4 años de trabajo de una comisión creada con este propósito, que se reunía en la ciudad de Belmont. En el informe que presentaron, llamado Informe Belmont, se establecían 3 principios fundamentales: el respeto a la autonomía, la beneficencia y la justicia. Como la orientación inicial de la bioética era básicamente biomédica, al hablar de justicia se trataba de la justicia distributiva. Posteriormente, 2 de los participantes de la comisión, Tom Beauchamp y James Childress, escribieron el libro clásico de esta teoría denominado Principios de Ética Biomédica, en el cual se agregó un cuarto principio, el de no maleficencia, que hasta entonces se había considerado la formulación negativa del principio de beneficencia. La autonomía es el derecho que tiene cada persona de tomar sus decisiones y conducir su vida de acuerdo a sus propios intereses, deseos y creencias. El principio es el respeto a este derecho. De él se derivan las normas de decir al paciente la verdad y no coartar su libertad, y estas se concretan en la obligación de aplicar el consentimiento informado en las decisiones clínicas y cuando la persona participa como sujeto en protocolos de investigación. El principio de beneficencia consiste en promover siempre el bien de nuestros semejantes y se aplica especialmente a las profesiones de la salud, en las cuales la norma es que todas las acciones estén dirigidas al beneficio del paciente, y la obligación derivada es dar una atención respetuosa y de calidad a este paciente, tomando en cuenta que se establece una relación de ayuda. El principio de no maleficencia obliga a no inducir daño a las personas, lo que equivale al primum non nocere de la medicina hipocrática. La norma moral relacionada es no inducir sufrimiento o discapacidad evitables, y la obligación derivada, realizar siempre el balance riesgo-beneficio ante cualquier decisión clínica, diagnóstica o terapéutica, incluyendo la no prolongación innecesaria del proceso de morir, que se conoce como distanasia. Estos principios fueron considerados originalmente del mismo nivel o rango jerárquico. Sin embargo, Ross, Gracia y otro filósofo considera que existen 2 niveles, y los del nivel 1, maleficencia y justicia, tienen prioridad, debido a que son deberes de obligación perfecta o externos
que obligan en alto grado y obligan a todos, los hace de gestión pública. Son producto del consenso social, por lo que están regulados por normas jurídicas que son las leyes civiles. La adhesión a estos principios hacen al hombre justo, por lo que se trata de una ética de mínimos que se exige a todos los ciudadanos por ley. El nivel 2 lo constituyen los principios de autonomía y beneficencia, los cuales son de obligación imperfecta y gestión privada, ya que obligan en menor grado y no a todos por igual. Están regulados por normas morales de aplicación individual y la adhesión a estos principios hacen al hombre virtuoso. En el campo de la salud, la beneficencia la ejerce el personal sanitario y depende de su voluntad el ser más o menos beneficiente. La autonomía la ejerce el paciente y la respeta el personal sanitario. La jerarquización de los principios ayuda a resolver los conflictos denominados dilemas, en los que se contraponen los principios y el respeto de uno de ellos representa la violación de otro, en cuyo caso se debe favorecer a los del primer nivel. Los verdaderos dilemas éticos se presentan entre principios del mismo nivel, como el clásico ejemplo del uso de transfusiones sanguíneas en Testigos de Jehová, donde se enfrenta la beneficencia del médico y la autonomía del paciente. En estos casos cobra especial importancia el contexto en que ocurre el caso. Es importante aclarar que la priorización de los principios de primer nivel no significa que las leyes civiles que los regulan prevalezcan sobre las normas morales. Lo moral debe siempre prevalecer sobre lo legal. Hay muchos otros principios complementarios que expresan aspectos no contemplados en su totalidad en la definición de los fundamentales. En la bioética médica los más importantes son el de confidencialidad, cuya norma es el secreto profesional y obliga al resguardo de las confidencias del paciente y el respeto de su intimidad. El de santidad de la vida, cuya norma es no matarás y obliga a tratar en todo momento de preservar la vida. Y el de calidad de vida, que tiene un importante componente subjetivo, ya que su percepción es diferente en cada individuo. Su norma es reforzar los valores positivos de cada paciente sometido a su cuidado, y la obligación es promover el alivio del dolor, que es la aflicción somática, y del sufrimiento, que es la aflicción psicológica. Si nos ubicamos en el plano de la bioética global, tendríamos que agregar los principios de precaución y responsabilidad, cuyo concepto deben ustedes investigar. Nos ocupamos ahora de la teoría moral llamada humanista o personalista, profundamente enraizada en la filosofía europea contemporánea, la cual reconoce en el hombre un valor superior al de todas las cosas y seres que habitan el planeta y una dignidad que debe ser el valor supremo del obrar. Esta teoría está centrada en el respeto a la persona, que Jean Maritain define como una condición del ser humano superior a la del individuo, debido a su capacidad racional y agencia moral, que le permiten desarrollarse en diferentes dimensiones y que posee unas cualidades que lo caracterizan. Estas cualidades son su identidad, es un ser único, irrepetible, con un patrón genético único, que solo podría repetirse por clonación, por lo que sus actos tienen una impronta, un sello personal que es intemporal. Interioridad, o sea, vida interior, en la que él reflexiona, siente, imagina y trasciende mediante el conocimiento y el amor que le confiere una visión propia del mundo. Espiritualidad, el ser asiento de la vida moral. Sociabilidad, la capacidad de comunicarse y relacionarse con los demás. El libre albedrío y la dignidad que le hacen merecedor de respeto.
El término dignidad proviene de la Roma antigua, donde era una distinción que se otorgaba a quien había prestado servicios relevantes al imperio. Como cualidad de la persona, tiene un carácter genérico, es decir, la posee cada hombre por ser tal, independientemente de su sexo, edad, raza, origen, cultura, condición social, incluso de su conducta. Tiene raíces religiosas como la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios en la tradición judeocristiana, filosóficas como el imperativo categórico de Kant y jurídico-políticas como el ser sujeto de derechos dentro de la sociedad civil. Estos se concretan en los derechos humanos. Han surgido algunas controversias que aún no están resueltas acerca de si se debe considerar persona a los que no poseen una o más de las características antes señaladas. En la opinión del filósofo Engelhardt, los niños pequeños, las personas gravemente seniles, los retrasados mentales profundos y los que padecen de graves lesiones cerebrales no son personas. Podría decirse que en este grupo hay dos categorías: los que nunca tuvieron ni podrían haber desarrollado las características de persona, como los recién nacidos anencéfalos, y los que la han tenido y la han perdido en forma irreversible, como los pacientes en estado vegetativo permanente. Insisto, esto todavía está en discusión. El criterio dominante actualmente es el de considerar el inicio de la persona en el momento de la concepción, que se corresponde con el criterio de la Iglesia Católica y la Constitución venezolana vigente, basados en el argumento de persona en potencia. Esto tiene importantes repercusiones éticas cuando se aborda el problema del aborto, las prácticas de reproducción asistida y la experimentación con embriones. Los derechos humanos definen la forma como se debe respetar y proteger a las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue emitida por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Hasta este momento se han proclamado 3 generaciones de derechos. La primera, de los derechos civiles y políticos. La segunda, de los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera, de solidaridad, relacionado con lo social y lo ambiental y con la protección de las generaciones futuras. Se plantea una cuarta generación cuyos objetivos aún no se han definido, pero probablemente se relacionen con la identidad digital y las nuevas tecnologías. Los derechos humanos que se relacionan más con la bioética médica son los de primera generación, que hacen hincapié en la libertad e igualdad de las personas, y los de segunda generación, que incluyen el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a un ambiente seguro y al trabajo. En el año 2005, la UNESCO publicó su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en la que convergen los principios bioéticos y los derechos humanos para establecer un marco universal que se espera sirva de guía ética a las acciones de los estados, comunidades, instituciones, empresas e individuos. Esta declaración consta de 28 artículos en los cuales se desarrollan 17 principios, la mayoría de los cuales están presentes en esta gráfica. Aunque las circunstancias que han dado origen al desarrollo de la bioética han sido similares en todo el mundo, las expresiones han sido diversas, debido en gran parte a las tradiciones filosóficas. La angloamericana es empírica, pragmática y utilitarista, con orientación individualista y da mayor importancia a la autonomía. La europea tiene diferentes posiciones basadas en diferentes tendencias y es más sensible a los macroproblemas de justicia y equidad. Vamos a hablar ahora de los valores. Todas las personas tienen valores que rigen sus conductas.
No se puede decir que alguien carezca de valores, sino que tiene valores diferentes. Los valores son cualidades de las acciones, de las personas o de las cosas que las hacen atractivas. Cuando una acción o una persona o una institución se manifiestan por un valor positivo, son atractivas y admirables. Pero cuando se manifiestan por algo que es un valor negativo o antivalor, son reprochables o repugnantes. Los valores de las personas se perciben en sus actos. Los valores morales son libertad, igualdad, justicia, honestidad, solidaridad, tolerancia, diálogo y respeto. Y a diferencia de otros tipos de valores, son trascendentales, es decir, perduran en el tiempo. La profesora Cortina también presenta una categoría de valores que ella denomina cívicos o ciudadanos. Como ustedes pueden ver, los primeros 4 se corresponden también con valores morales, pero ella agrega diálogo, democracia y ciudadanía, ecología y paz. Estos valores son de gran importancia para la convivencia social. Los valores también suelen confundirse con los hechos. Los hechos son percibidos por los sentidos, son corroborables, son el componente objetivo en el análisis de un caso. Por el contrario, los valores son estimados y constituyen el componente subjetivo. El método en bioética es una forma sistemática de analizar casos y situaciones para realizar el juicio bioético y tomar decisiones. Este gráfico resume el método de análisis del CENABI, Centro Nacional de Bioética, que utilizaremos en este módulo con la salvedad de que existen otros métodos. En la gráfica se pueden observar los 3 momentos o tiempos esenciales del proceso. El primero, el planteamiento del caso o problema, en el cual vamos a considerar los hechos, los valores que demuestran las personas que intervienen en la situación y el contexto en que se desarrolla la situación. El segundo momento es el análisis deontológico, donde se confrontan estas situaciones con las normas morales y legales. Y el tercero es el análisis de las consecuencias y el planteamiento de las posibles soluciones, todo esto orientado a la búsqueda de soluciones éticas y prudentes y siempre mediante la deliberación. Lo ideal es que este análisis se realice con la participación de varias personas, con diferentes puntos de vista, como sucede en los comités de bioética, y mediante un proceso de deliberación que tiene como antecedente la mayéutica, que es el famoso método socrático para dilucidar problemas. Gracias por su atención.